todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú. Johannes, usted el día de ayer habló sobre la intervención del TIAR. Una insólita acusación que realmente raya en lo absurdo. Eso es lo que se acaba de dar por parte del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra de Perú y de Chile, donde él declaró en televisión nacional ante toda la población venezolana en un mensaje oficial que en realidad las personas que están haciendo los destrozos en su país como consecuencia del fraude electoral que él mismo realizó y con el cual le robó la elección a Edmundo González y generó por lo mismo una gran furia poblacional, bueno, todo eso está causado por personas que vienen de Chile y de Perú, que según él, con apoyo monetario y militar, estarían siendo entrenados a nivel local para después ser enviados a Venezuela para supuestamente derrocar a su gobierno legítimo. Tengo que decirlo todo. Nosotros negociamos de buena fe con Estados Unidos. Estados Unidos no cumplió nada. Son unos mentirosos y farsantes. No tienen palabra ni cuando la firman. Y lo que estaban aprovechando la negociación es para echarnos tierrita en los ojos. Casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos de Estados Unidos están en el ataque criminal, han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron. No son de Nueva Esparta, son de estados orientales, de Sucre y Anzoátegui, y regresaron al país hace 15 días, con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar. Y plata. Unas insólitas declaraciones que no tienen ningún asidero en la realidad, porque aunque Perú y Chile tienen estructuras militares respetables, no están enfocadas en esa situación. En realidad, la estructura militar chilena incluso tiene una decadencia importante como consecuencia de los quiebres que se dieron bajo el gobierno de Boric con Israel, y Perú está con serios problemas también a nivel de seguridad interna que lidia. Todavía tienen temas de seguridad en el BRAM, con los remanentes de lo que es Sendero Luminoso, que es muy disminuido con lo que fue en su época, pero está en eso, y con sus fuerzas armadas también preocupadas en temas fronterizos. Entonces, no es real. Tampoco hay una geopolítica de Perú, de Chile, de hacer intervenciones en otros países entrenando a grupos guerrilleros. Eso es algo más que hacer los cubanos. Los mismos venezolanos, incluso dándole refugio a grupos guerrilleros como las disidencias de la FARC, o en algunos casos se podría hablar de intervencionismo de otros países como Bolivia, que recordemos que en el sur de Perú, durante el periodo post-presidencia de Pedro Castillo, intentaron hacer intervenciones en el sur de ese país, donde empezaron a surgir elementos separatistas que buscaban acercarse a Bolivia, especialmente en zonas con mayor presencia indígena. Entonces, son acusaciones que no se basan en la realidad. Pero no se queda solo en eso, porque en el caso de Chile también, el aparato diplomático venezolano que se está yendo y se ha ido partiendo de nuestro país, también insultó y agredió a periodistas en Chile cuando les preguntaban sobre el caso de Maduro y su dictadura, como también con respecto a las razones por las cuales se iban de manera tan apresurada, y fueron bastante violentos. Escuchábamos entonces ahí de declaraciones o parte de las declaraciones de las cosas que piden, ¿cierto? Lo que exigen los ciudadanos venezolanos que han llegado hasta acá, hasta la embajada, a tener explicaciones, a tener respuestas de lo que está pasando con su situación tras la salida, ¿cierto?, masiva de diplomáticos, tanto de la embajada de Venezuela como el regreso de diplomáticos chilenos de vuelta a nuestro país, tras esta decisión que se toma desde el gobierno venezolano. Acá ha habido harto movimiento, Nicolás. Hemos visto a funcionarios, antes de la salida, por supuesto, del embajador venezolano, varios funcionarios salieron con cosas, con inmobiliario, cargaron vehículos con bolsas, que habla un poco de cómo ya de cierta manera se están retirando de manera final, finalizando ya el retiro de sus pertenencias y lo que tenían acá mientras trabajaban aquí en la embajada de Venezuela. Nosotros tratamos de conversar con ellos, por supuesto, pero no quisieron hablar con nosotros, y termina, por supuesto, la imagen que ya te contábamos, Nicolás, y que mostrábamos, que fue captada con Francisco López en el momento en el que no sabíamos muy bien si era un asesor, era un guardia, tratamos de preguntar, no nos quisieron dar más antecedentes, pero era la persona quien manejaba el vehículo en el que se retiraba el ex embajador. Es cuando nos hemos atacado, ¿cierto?, golpeados por ellos, en nuestro intento de tener alguna explicación, Nicolás.
Sí, lamentable, porque es una actitud bien matonesca. Se nota el tipo que hace chofer del embajador, te empuja hacia atrás, ahí no se nota, pero lo que entiendo, porque lo que nos cuenta David, ahí más que el empujón, te pega también un codazo. Es una actitud súper lamentable cuando justamente lo que tú vas... A ver, primero que todo, en vía pública, punto uno, fuera de la embajada, ni siquiera entrando a la embajada de manera forzada, porque ahí obviamente hay un respeto a nivel internacional, aunque las cosas están bien tensas, hay que decirlo. Segundo, hay muchas preguntas justamente para el embajador, que de hecho va a volver a Venezuela, pero ¿qué pasa con esos cientos de venezolanos y venezolanas que están desde el día de ayer tratando de regularizar sus papeles, trámites? Hay información que ha entregado Migración a nivel de nuestro país, pero muchas cosas que no se van a poder hacer si no hay un apoyo por parte del país originario, en este caso Venezuela. Así que era muy pertinente justamente hacer esas preguntas a quien sigue siendo embajador de Venezuela en nuestro país, pese a que es llamado a retirarse de Chile para volver a Venezuela. Porque aquí quedan totalmente desamparados los venezolanos que están en nuestro país. Pasa en Argentina también, pasa en Uruguay, en otro de los 7 donde se ha dado esta situación, para qué decir Perú. Entonces era pertinente, es una actitud totalmente matonesca. Los periodistas estamos lamentablemente acostumbrados a esto, nunca hay que normalizarlo. Es por insultos y ataques como estos que a nivel nacional en Chile cada vez se pide respuestas más duras, donde por un lado tenemos a figuras como el ex canciller Heraldo Muñoz, dentro de la misma izquierda, pidiendo que se declare como persona non grata al embajador de Maduro en Chile y también que se den quiebres con lo que es la dictadura chavista, y al mismo tiempo incluso respuestas aún más fuertes con respecto a figuras como Johannes Kaiser, donde él mismo ha mencionado de que, yendo más allá, hay que invocar acuerdos internacionales a nivel latinoamericano que lleven a una intervención militar en Venezuela. Johannes, usted el día de ayer habló sobre la intervención del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. A ver, correcto. Explique un poquito eso. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un tratado que firman las Naciones de América en su momento para defenderse de la agresión de la Alemania nazi y posteriormente de los comunistas. Y ese tratado contiene una serie de disposiciones que permiten a un Estado que ha sido agredido, también de forma no militar, recurrir o solicitar la ayuda del resto, o a uno de los estados que está siendo víctima o está siendo testigo en la práctica de la agresión a otro estado, que se haga lo mismo. Es un tratado militar, de hecho, que contiene también elementos de inteligencia. Nunca se ha activado, pero está ahí. Y en el caso de Venezuela, como está, yo creo ya meridianamente claro que el presidente de Venezuela es el señor Edmundo González, y el poder soberano de Venezuela ha sido usurpado por Nicolás Maduro, se configuraría una de las causales para invocar el TIAR. Perfecto. Muchachos, ¿alguien quiere hacerle acá alguna pregunta a Johannes sobre lo que está planteando Johannes? ¿Hay alguna viabilidad para lo que tú estás planteando, una intervención militar? Mira, hay un tema de voluntad política. Yo creo que todo el mundo en Latinoamérica se ha hecho el leso respecto a lo que ha sucedido en Venezuela ya por demasiados años. No nos equivoquemos que Venezuela tiene más exiliados, más gente ha tenido que abandonar Venezuela que los que tuvieron que abandonar Siria, por ejemplo, que es un país que estaba en guerra interna, desatada. Iberoamérica, Europa, Estados Unidos, hemos ignorado durante demasiado tiempo la agresión también que nace desde el chavismo en Venezuela a través del Grupo de Puebla y otras organizaciones subversivas. Y por lo demás, esto ya tiene su antecedente con lo que fue la intervención en toda América Latina de Cuba en los 60, 70, 80 y hasta los 90. Ahora en la práctica no hay la voluntad política para ello. Si hasta en la OEA ni siquiera lograron un consenso latinoamericano para pedir que se entreguen inmediatamente las actas de votos de la elección presidencial de Venezuela, en parte por un respaldo de Colombia, México y otros países a nivel latinoamericano, pero esos son los principales, como también Brasil, a la causa venezolana con sus abstenciones. Y al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que esa intervención podría generar elementos adversos, particularmente costaría la vida de los distintos países que
que envíen soldados hacia allá, particularmente vías chilenas, significaría un costo millonario y no necesariamente significaría en largo plazo una estabilidad, porque podría derivar en estructuras de guerra civil, ya que los chavistas tienen varios grupos paramilitares y apoyo cubano, y vamos a ver en un programa posterior también ruso, que han empezado a llegar mercenarios rusos a Venezuela, en medio de toda la situación de protestas que se da contra la dictadura y el fraude electoral. Pero simultáneamente, eventualmente podría hacerse una épica por parte de los chavistas que en realidad los sacaron por la fuerza y ellos siempre fueron populares y volver eventualmente con fuerza. Entonces hay que tener atención con todo eso. Pero de todas maneras, lo que sí debería hacerse es un quiebre de relaciones con Venezuela, cosa que lamentablemente el gobierno de Boric no quiere hacer. Para nada, para nada. Y en realidad está preocupado de decir, no, está mal lo que hacen, pero insultan a nuestros diplomáticos, insultan a la población, ataquen a periodistas, nos acusan de estar financiando guerrillas básicamente en su país, cosa que no es cierto. Y en medio de todo eso dicen, bueno, igual no vamos a romper relaciones. Perú sí lo hizo y hay que seguir ese ejemplo más firme. En cambio, Chile, no nos vamos a atrever a romper relaciones. Una debilidad enorme. Y hablando de todo esto, en temas diplomáticos, también se ha generado una situación bastante curiosa donde Milei anunció un viaje a Chile y viene de visita. Pero lo que es bastante curioso es que no se va a reunir con Boric. Entonces, se menciona que es más bien a nivel privado. Milei le ha dado el último tiempo por viajar a otros países y no a temas diplomáticos, sino a conferencias locales o con afines ideológicos. Ahora, en el último tiempo, todo esto, por supuesto, pagado con los impuestos de los argentinos porque hacen el viaje en el avión presidencial. Pero de todas maneras, esto también es una muestra del aumento de tensiones que se están dando entre ambos países porque, aunque viene una visita oficial a Chile, ni siquiera se reúne con el mundo político local. Eso es todo por temas fronterizos. Hay que estar atento porque aunque la situación venezolana es importante y se está desarrollando, claramente las tensiones a largo plazo por el territorio antártico y temas fronterizos entre Chile y Argentina también tienen un potencial de escalar en las próximas décadas. ¿Pero de qué está preocupado el gobierno? En vez de eso, están preocupados de su reforma tributaria, ignorando mucho este tema internacional. Y mientras todos hablan también del tema venezolano a nivel local, porque ha generado mucha noticia y se sigue desarrollando, además de las acusaciones que se hacen contra Chile y Perú, el gobierno de manera silenciosa ha logrado ir avanzando en el Congreso con la idea de su reforma tributaria o el llamado pacto fiscal, que significaría un aumento masivo de impuestos para toda la población. En parte, se respaldó en general el proyecto de cumplimiento tributario, que sería el primer paso dentro de estas reformas para aumentar el poder del Estado a nivel económico, lo que lamentablemente siempre es negativo, pero con apoyo de la derecha siempre avanza. Porque la derecha, a pesar de que digan que tengan diferencias con la izquierda chilena, suelen tener muchas veces al momento de votar más similitudes que elementos dispares. Pero dentro de todo eso, ¿qué les parece este enfoque del gobierno en que mientras todos hablan de Venezuela, se ponen débiles diplomáticamente, no responden mucho, incluso se niegan a romper relaciones con Venezuela, pero aprovechan de empezar a aprobar normativas por debajo a nivel de impuestos? Es una jugada sucia, brillante para ellos de estar haciendo esta jugada por detrás mientras todos se enfocan en Venezuela. Todo eso coméntenlo abajo. ¿Están de acuerdo con que habría que intervenir militarmente en Venezuela como da a entender Kaiser o no? Y simultáneamente, ¿creen que es creíble esto de que Chile está financiando grupos paramilitares al interior de ese país? Me parece poco probable, ¿no? Aunque vale la pena decir que si fuera a haber algún tipo de intervención, es mucho mejor, más que invadir con ejército, muere la población local, que a venezolanos que quieran liberar a su país, tú les das los medios, el entrenamiento y los mandas y, bueno, que ellos mismos se liberen. No puede ser que otros países se encarguen de tener que sacarlos de esa situación, sino que ellos mismos tienen que hacerlo y se puede dar un apoyo entre medio, pero ellos mismos tienen que dar ese paso. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Álvaro Izaguirre, Erwin Silva, Marcelo Montoya y Max Weber, que se convirtieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.